Bueno, bienvenidos. Yo soy Joana Biafara, trabajadora social, máster en orientación educativa familiar y te quiero contar cómo yo pude pasar del desborde a la calma, cómo fue mi proceso de transformación, cómo fue mi vida, cómo llegué a tomar las decisiones que hoy he tomado, que me han llevado a tener una vida mucho más tranquila, una vida mucho más feliz, una vida mucho más amable conmigo misma. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que en estos momentos es junio 2026, tengo 38 años y la mayoría de mi vida fue desborde. O sea, yo quiero comenzar por eso. Un exceso de autoexigencia, un exceso de no colocar límites sanos ni a mi familia, ni a mí misma, ni el entorno en el que he vivido. Bueno, yo tuve una infancia eh, marcada por una familia tradicional. Mi papá, pues digamos que se dedicaba 100% al tema laboral, no fue un padre muy presente. Digamos que a lo largo de la vida, pues él empezó a hacer unas transformaciones y pues digamos que poco a poco se ha ido acercando más y es algo que agradezco profundamente. Sin embargo, mi mamá sí estaba muy presente y era una mamá que nos retaba, ¿no? Entonces todo el tiempo nos retaba a hacer cosas, nos retaba eh, incluso a acercarnos a responsabilidades desde muy pequeños. Entonces, eh, siento que, bueno, dentro de todo lo que me ha pasado, el cambiar el significado de las cosas ha hecho que hoy yo pueda ver ese proceso de infancia, ese proceso de adolescencia, ese proceso de juventud, incluso el proceso de adultez de una manera muy diferente. Entonces, miren que yo no lo estoy viendo como me tocó vivir ciertas cosas, sino que fueron retos que yo pude ir superando. Hubo muchos retos a lo largo de mi infancia. El tema de mi color de piel era algo que a mí me avergonzaba mucho, porque, bueno, yo viví entre Cali y Bogotá. Para los que no conocen, Cali, digamos que principalmente, o bueno, en su entorno, tiene mucho afrodescendiente y mi familia es afrodescendiente, yo me reconozco como afrodescendiente. Y eh, pues digamos que mi papá es de raza pura negra y mi familia por parte paterna, pero cuando yo vivía en Bogotá, yo veía la mayoría de personas de tez blanca y pues había un juzgamiento, ¿no? Entonces, oiga, negra, oiga, bueno, digamos que a veces como que no me, me juzgaban por mi color de piel y era algo como que yo me señalaba, entonces yo me decía a mí misma que en mí esa piel estaba mal, o sea, que en mí tener el color de piel que tengo, digamos que no correspondía a algo bonito, algo estético, y era algo que como niña, como mujer, pues me hacía sentir muy mal. Bueno, entonces pues digamos que ese fue un primer paso, un primer momento que a mí me hacía sentir de pronto insegura y a lo largo de la vida yo empecé a bromear con esto, pero las bromas eran crueles conmigo misma. Sí, entonces pues eh, hoy en día valorar mi color de piel es algo que me ayuda un montón, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, pero bueno, Joana, ¿para qué está hablando el tema del color de piel? Porque es que la manera en que nosotros nos juzgamos es una manera que nos lleva a un desborde emocional, porque ya nosotros estamos pensando ni siquiera eh, de una manera objetiva, de una manera eh, eh, como transparente con nosotros mismos, sino desde un sesgo de que mi color de piel está mal, ¿sí? La manera que yo soy está mal. Entonces, eso ha sido un proceso de transformación. Yo soy una persona muy distraída. Los que me conocen, mis amigos, mis familiares, yo quiero que me comenten, saben que soy súper distraída. Saben que yo soy súper distraída, que no recuerdo las cosas, que hoy digo una cosa y planeo esto y de pronto no se me da de la manera adecuada. En mi infancia, eh, digamos que había mucha comparación con mi hermano y yo nos llevamos un año y 2 meses, una cosa así súper corta. Y
mi hermano empezó a estudiar primero de primaria a los 4 años y mi mamá intentó hacer lo mismo conmigo y no, o sea, yo no la di, yo no la di, yo no pude, me echaron del colegio, o sea, pero era así como, bueno, la echada, me tuvieron que volver al jardín porque pues evidentemente a los 4 años yo no estaba lista. Mi hermano pues sí, tenía más capacidad, entonces pues eso le permitió a él poder avanzar de una manera mucho más rápida a nivel académico, pero yo no. Entonces fue algo que marcó también la manera que yo decía, yo no soy capaz. Sí, entonces de alguna manera yo decía, no, o sea, sí, mi hermano sí pudo, pero yo no pude, o sea, yo no soy capaz, yo no la doy, o sea, el problema soy yo, ¿sí? Entonces, bueno, crecí mi infancia, mi adolescencia, yo soy una mujer muy alta. Los que me conocen aquí, yo quiero que vuelvan y quiero que este video sea muy comentado. Eh, yo soy una persona muy alta, soy una persona, eh, digamos que mi estructura es muy de mi raza negra. Entonces, yo soy una persona de 1,75, soy una persona que en este momento está pesando 85 kilos, o sea, soy una persona grande, grande, grande. Y entonces, la verdad es que la historia como tal de mi vida, entonces era como marcada por, eres negra, eres gigante, eres altísima y eres gorda, entonces como que yo planeaba eso desde ese corte, ¿no? Entonces, desde el juzgamiento, porque todo en mí estaba mal, porque todas las demás eran bajitas, eran flacas, eran blancas y yo no. Entonces, eso marcó la manera como yo empezaba a identificarme a mí misma y empezaba a decirme, oye, o sea, el problema eres tú y tras del hecho académicamente no vas bien. Bueno, digamos que yo me reivindiqué a lo largo de mi recorrido académico, fue muy buena, ocupaba como buenos puestos, o sea, digamos que no era la más brillante, pero sí, digamos que yo no salía de los primeros 5 puestos siempre, digamos como que estaba por ese lado. Sin embargo, la adolescencia vino y me dio 2 cachetadas porque yo en mi adolescencia empecé a juzgarme mucho más. Es decir, si la comparación cuando niña era dura, en mi adolescencia pues fue muchísimo más. El tema de acercamiento a las personas del sexo opuesto, el tema de ese tema de afinidad, yo me sentía insuficiente, me sentía menos, me sentía como que si alguien me lanzaba un piropo me estaba haciendo era como un favor, como si yo no lo mereciera, como si estar con una persona no, digamos que como que si me estuviera colaborando en algo y no es así, no fui así, pero pues es algo que yo entiendo es ahora, pero en su momento no lo vivía y muchos de mis pacientes viven así, viven pensando que las cosas que los demás hacen por ellos es como un acto de beneficencia, como que es como si no se merecieran ese amor, ese cariño, eh, esas palabras de afirmación lindas, como si no se las merecieran. Y entonces eh, yo era muy insegura, entonces yo iba a tomar una decisión y yo no sabía qué hacer. Eh, y eh, tuve ideas de autoeliminación, ¿sí? A lo largo de mi adolescencia, porque yo sentía que no era suficiente, no era lo mejor. Llegó mi esposo a mi vida a los 18 años, fuimos novios, luego a los 2 años llegó nuestra Gaby, eh, y él me enseñó mucho de lo que es el amor, de lo que es amarme a mí misma, de todo lo que yo puedo valer, de todo lo que yo soy. Entonces, eh, pues creo que la llegada de mi esposo a mi vida marcó un antes y un después. ¿Sí? O sea, hay muchas veces que las personas dicen, no, si esta persona cambió mi vida, o sea, a mí literal, mi esposo me cambió la vida, o sea, como que él me enseñó a amarme, me enseñó a valorarme, me enseñó, pero a pesar de eso siempre existía esta parte del juzgamiento, ¿no? La manera como yo eh, de pronto me lastimo en la manera que me juzgo, es que yo soy, no sé qué, yo soy, no sé cuándo. Entonces él me decía, amor, ¿por qué no te tratas más bonito? Y yo, bueno, yo ya estaba estudiando trabajo social, eh,
dentro del trabajo social hay muchas ramas, pero sí, a mí siempre me interesó el tema de la familia, el tema del trabajo de caso. A mí el tema comunitario me parecía interesante, pero no era como lo que yo me quería dedicar. Eh, Sin embargo, el tema de mi formación en trabajo social creo que fue fundamental porque me permitió explorarme a mí misma, identificar mis miedos, identificar cuáles eran esos sesgos cognitivos que yo estaba teniendo de mí misma. Mm, pero ver crecer a mi hija y ver cómo yo me juzgaba y ver que ella se juzgaba de esa misma manera, creo que también fue un cambio y decir, venga, tengo que resignificar la relación conmigo misma para que ella también pueda hacer lo mismo. ¿Mm? Porque considero firmemente que la manera en que nosotros actuamos dice más de lo que nosotros podemos hablar y expresar con las palabras. Es decir, yo puedo decirle a mis hijos, sean calmados, sean tranquilos, vivan una vida feliz, ámense, pero si yo no me amo, si yo no me doy prioridad, si yo no establezco como importante lo que yo soy, pues digamos que mis hijos van a escuchar sobre todo lo que ven, ¿sí? Ellos escuchan lo que ven, o sea, no sé si me hago entender, si era que me comentaran ahí si me hago entender, ellos no escuchan lo que oyen por los oídos, escuchan lo que ven, lo que yo les estoy transmitiendo a partir de mi voz, a partir de mis acciones, perdón, a partir de eso que hago. Bueno, el año pasado tomamos la decisión, yo hice mi maestría en orientación educativa familiar, creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Mi maestría fue una apertura de ojos. Yo llevo 12 años dando terapia, acompañando familias, pero creo que el tema de la maestría fue algo que de verdad que me cambió la manera de ver la vida, y no por la maestría en sí, sino porque yo me tomé muy personal este tema. Sí, o sea, yo me lo tomé muy personal y dije, yo tengo que hacer un cambio real, profundo. Tuve unas situaciones de salud que, que me llevaron a empezar a hacer ejercicio. El retarme a mí mismo a través del ejercicio fue fundamental, ¿sí? Eh, y esto me permitió a mí darme cuenta de unas capacidades físicas, de unas capacidades motivacionales que no tenía. Y por eso empecé a desarrollar eh, un tema de calma mental, un tema de orden, un tema de organización, que es lo que enseño en mi taller del desborde a la calma. Identificar qué eran las cosas que a mí no me estaban dando paz, empezar a eliminar cosas, empezar a colocar límites con personas. Entonces, incluso a nivel de terapia, habían personas que eran sobreexigentes conmigo, entonces querían consulta todo el tiempo o que querían que yo les respondiera todo el tiempo. Entonces yo les decía, claro, yo te puedo responder 5 veces al día, 10 veces al día, pero no 40. ¿Sí? Entonces hay un plan que yo ofrezco que es el tema de consulta, por ejemplo, cuando estamos hablando de niños. Entonces, tengo un tema con mi niño, listo, yo te ofrezco asesoría por WhatsApp, pero no te ofrezco 40 asesorías al día, entonces yo coloco el límite, ¿sí? Porque si yo haciendo lo que quiero no puedo ser feliz, pues entonces no lo hago, ¿sí? Entonces hay casos o hay personas que eh, me roban la paz, ¿sí? En terapia, me roban la paz y yo le digo, mira, yo te puedo colaborar hasta este punto, pero creo que de pronto con otra persona puedes llegar a avanzar más. Sí, yo no te puedo dar hasta cierto punto. Entonces, saber mis límites, saber el límite del otro y ser muy consciente de lo que yo soy, de mis límites, de la valía que tengo de mí misma, pues es algo que me ha permitido pasar de ese desborde. Si alguien me conoce sabe que yo soy multitarea, entonces yo empiezo a hacer una cosa y empiezo a hacer la otra. He tenido muchos negocios, he tenido muchos emprendimientos, pero definitivamente yo el año pasado tomé la decisión, yo vendía maquillaje, yo vendía zapatos, yo vendía, trabajaba, hacía mis terapias, no sé qué, entonces yo dije, venga, yo también tengo que aprender
a colocar límites. Si yo le digo a mis pacientes coloquen límites y yo no los coloco, pues ¿qué estoy haciendo? Entonces dije, no, no más. Me voy a enfocar solo el tema de la terapia, solo el tema de mis talleres, solo el tema de mis charlas, eh, el acompañamiento a empresas. Entonces dije, no, o sea, creo que con esto logro hacer y logro llegar a donde quiero llegar, ser la profesional que quiero ser, pero también darme el momento de ser la mamá que quiero ser la esposa que quiero ser y ser la Joana que quiero ser. Poder dedicarme tiempo a mí misma, poder alimentarme de una manera balanceada, saludable, poder hacer ejercicio, poder dedicarle tiempo a Dios, poder orar en la mañana. Eso es lo que yo quiero. Y cuando yo tracé mis límites claros y cuando yo pude ubicarme eh, físicamente en donde quiero estar, eso fue algo que transformó mi vida. Yo quisiera que tú que estás en un proceso de transformación, de identificación de para dónde vas, quiero que veas este video varias veces y quiero que empieces a tomar nota de las cosas importantes que cambiaron mi vida. El tema de priorizarme, el tema de valorarme, el tema de identificar lo que realmente soy, conocer mis aciertos, mis desaciertos, mis limitaciones, no echarle la culpa a nadie. Hay mucha gente que dice, no, es que yo crecí con una mamá así, eso no es culpa de tu mamá, es culpa tuya si tú empiezas a asumir cosas diferentes. ¿Sí? Entonces tienes que aprender a asumir cosas diferentes. Que yo puedo identificar que soy como soy a partir de lo que me enseñaron o a partir de lo que viví, sí, puedo identificarlo, pero tengo que aprender a sanarlo, tengo que aprender a perdonar y avanzar. Y hay gente que me dice, no, pero es muy difícil y yo te digo, listo, entonces quédate con eso, quédate con que es difícil y que no lo vas a lograr y nunca vas a salir de ahí. Sí, yo tuve muchos retos, acá te mencioné uno que otro, pero los retos de mi vida fueron múltiples, fueron muchísimos. Entonces, ¿y a partir de ahora qué? Y creo que este video también tiene que ser una invitación. A partir de ahora, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué quieres hacer? Y si tú quieres que yo te oriente, consúltame. Tú ya sabes que puedes consultarme. En todas mis redes sociales está el link directo a mi WhatsApp para que yo te haga una llamada, organicemos, yo te diga, mira, yo sí te puedo ayudar con esto, te ofrezco esto y de esa manera podamos salir juntas. Mis procesos no son procesos largos, o sea, yo siempre he dicho, un proceso de terapia que te dura 2 años, 3 años, incluso un proceso de 1 año es muy largo, porque eso quiere decir que tú como profesional no la pudiste dar y no, para mí los retos son solucionar, porque tú no pagas un proceso de terapia para, vamos a ver si lo hacemos, si lo logramos, no, yo tengo que dar las herramientas para que tú la logres, ¿sí? Y el desarrollo de tus herramientas son las que te van a permitir ser la persona que quieres ser y a dónde quieres llegar. ¿Listo? Entonces, ese era mi video de hoy. Espero que te guste, espero que sea este video muy comentado, que me comentes también la manera en la que tú has intentado y qué cosas no te han funcionado. ¿Listo? Y agenda una llamada conmigo. Esa es gratuita. Sí, tú puedes agendar una llamada conmigo, hablamos, decidimos qué quieres ser, a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres lograr y tenlo por seguro que si en las manos de Dios está que tú puedas hacer este cambio ya, este es el momento y esta es la señal. La señal es ya, es lógralo, es actívalo de una vez, activa ese cambio que necesites. Un abracito. Espero que me sigas en mis redes sociales y que puedas seguirme apoyando siempre con tus likes, con tus corazones, con tus comentarios, porque eso me ayuda a crecer, que es a donde yo quiero llegar. Por eso estoy aquí. Un abrazo.